Soy el profesor Carlos Ribeiro, profesor de matemática de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, profesor de la asignatura en quinto año, y para este año 2020-2021 vamos a iniciar nuestras clases con la unidad número 1, matrices y determinantes, tema 1, matrices. El contenido que vamos a estudiar es el siguiente: primero, definición de una matriz; segundo, notación de una matriz; tercero, diagonales de una matriz cuadrada; cuarto, dimensión de una matriz; quinto, clasificación de matrices según sus elementos; y 6, operaciones entre matrices. ¿Qué es una matriz? Es un arreglo rectangular de números reales dispuestos en filas y columnas. Aquí podemos observar que tenemos una matriz donde aparecen las filas que van a ser denotadas con la letra I y las columnas que van a ser denotadas con la letra J. Entonces tenemos una matriz que la que identifican las flechas moradas son las filas y la que identifican las flechas rosadas son las columnas. Ejemplo de una matriz. Juan, Ana y Elena han ido a una tienda y han comprado lo siguiente. Juan compró 2 bocadillos, un refresco y un pastel. Ana se llevó un bocadillo, un refresco y 3 pasteles. Elena compró un bocadillo y 2 refrescos. Vamos a agrupar los datos del problema anterior en una matriz. Para ello vamos a identificar la matriz con la letra A y debemos tener en cuenta lo siguiente. Las filas van a estar identificando a cada uno de las personas que fueron a comprar. La primera fila va a identificar a Juan, la segunda fila identifica a Ana y la tercera fila a Elena. Las columnas van a identificar los artículos que se compran. La primera columna bocadillos, la segunda columna refresco y la tercera columna pastel. Juan compró 2 bocadillos, aquí tenemos el 2, un refresco y un pastel. Ana compró un bocadillo, un refresco y 3 pasteles. Y Elena compró un bocadillo, 2 refrescos, pero no compró pasteles, por eso aparece acá denotado el 0. Notación. Las matrices se denotan con letras mayúsculas, A, B, C y así sucesivamente. Los elementos con letras minúsculas y subíndices que van a indicar el lugar que ocupan. A y J, B y J, C y J. Donde la I va a indicar la fila y J la columna en la que se encuentra el elemento. Un ejemplo. A 23 o 23 está en la fila 2 y la columna 3. También las podemos expresar abreviadamente como la matriz A es igual a A y J, que me va a indicar el número de filas y el número de columnas. Diagonales de una matriz. Diagonal principal. Para buscar las diagonales, en primera instancia, la matriz debe ser una matriz cuadrada. Debe tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Diagonal principal. Aparece dentro de las matrices cuadradas y se forma por los elementos A11, A22, A33, sucesivamente a la N. Si observamos la matriz que tenemos aquí, la que está identificada con la flecha rosada es la diagonal principal. Diagonal secundaria es la formada por los elementos A1n, A2n-1, A3n-2 y sucesivamente a n1. Si observamos la matriz anterior, la flecha azul me identifica la diagonal secundaria. Aquí tenemos una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. Entonces en esa matriz D, la diagonal principal está formada por los elementos 1, 5 y 0. Y la diagonal secundaria está formada por los elementos 3, 5, menos 3. Dimensión de una matriz. Si la matriz A tiene I filas y J columnas, se dice que es de dimensión u orden I por J. Se lee I por J.
Siempre se debe colocar en primer lugar el número de filas y en segundo lugar el número de columnas. Se denota la matriz A I por J. Ejemplos de matrices. Aquí tenemos una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas. Entonces podemos observar, ¿verdad?, que tiene 2 filas y 2 columnas y diremos que su dimensión es 2 por 2. Vamos a ver ahora qué elemento representa a 21, es decir, el elemento que está en quién, en la segunda fila, pero en la primera columna. Y observamos que es el 3. Un segundo ejemplo. Aquí tenemos una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas. Ahí observamos 2 filas y 3 columnas, entonces la vamos a llamar una matriz de dimensión 2 por 3. ¿Qué elemento pertenece a 23? Es decir, el que está en la segunda fila, pero en la tercera columna. Observamos que es el 1. Y tenemos un tercer ejemplo, que es la matriz C, que es una matriz de 4 filas y 3 columnas. Su dimensión va a ser 4 por 3. ¿Qué elemento representa a C32? Es decir, el elemento que está en la tercera fila y en la segunda columna. El elemento 5. Clasificación de las matrices según sus elementos. Matriz nula. Es una matriz en la que todos los elementos son nulos. Aquí podemos observar 2 ejemplos de matrices nulas. Matriz unidad o identidad. Es una matriz escalar cuyos elementos principales todos son iguales a 1. Aquí tenemos una matriz, ¿verdad?, donde todos los elementos principales, es decir, de la diagonal principal, son 1. Cuando esto sucede y los demás son 0, esto inmediatamente se le denomina matriz unidad o identidad. Matriz diagonal. Es una matriz cuadrada en la que los únicos elementos diferentes de 0 son los de la diagonal principal. Aquí observamos, la diagonal principal tiene todos los elementos diferentes de 0. Matriz escalar es la matriz diagonal donde todos los elementos de la diagonal principal son iguales entre ellos mismos. Aquí observamos que todos los elementos de la matriz en la diagonal principal todos son iguales. Matriz triangular inferior es una matriz donde todos los elementos por encima de la diagonal principal son ceros. Aquí observamos una matriz triangular inferior. Todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son 0. Matriz triangular superior es una matriz donde todos los elementos por debajo de la diagonal principal son 0. Aquí observamos que los elementos que están por debajo de la diagonal principal todos son representados por 0. Operaciones entre matrices. En primera instancia la suma. Dadas 2 matrices A y B de la misma dimensión y J, la matriz suma A más B es la que se obtiene sumando los elementos que en cada una de ellas ocupan la misma posición. Aquí tenemos la matriz A más B y observamos que viene denotada como A y J y la matriz B, B y J. Aquí tenemos los elementos que están representando la matriz en forma genérica y para sumarlos hacemos lo siguiente. El primer elemento que se encuentra aquí en la primera fila, primera columna, lo vamos a sumar con este primer elemento de la primera fila y primera columna y podemos observar aquí A11 más B11 y así sucesivamente. Esta es la forma genérica de representar la suma de las matrices. Sustracción. Dadas 2 matrices A y B de la misma dimensión y por J, la matriz sustracción A menos B es la que se obtiene restando los elementos que en cada una de ellas ocupan la misma posición. Un procedimiento muy similar al de la suma, lo único que ahora vamos a cambiar el signo por el de la diferencia, el de la resta. Y idénticamente el primer elemento se le va a restar a el primer elemento de la segunda matriz. Ejemplo, da las matrices A igual a la matriz compuesta por 2, 1, 3, menos 4, 2, 1 y B, 2, 0, 4, 3, 4, 5, determinar A más B y A menos B. Para hacer la suma de las matrices, vamos a recordar que deben tener el mismo orden, es decir, M por N. Deben tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Esto es una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas, es una 2 por 3.
Y esta matriz tiene 2 filas y 3 columnas, otra matriz 2×3. Entonces, para sumarla, vamos a colocar el primer elemento de la matriz A con el primer elemento de la matriz B. Entonces nos aparece 2 más 2, luego 1 más 0, luego 3 más 4, luego menos 4 más 3, luego 2 más 4 y luego 1 más 5. Hacemos las operaciones pertinentes: 2 más 2, 4, 1 más 0, 1, 3 más 4, 7, menos 4 más 3 menos 1, 2 más 4, 6 y 1 más 5, 6. Y ya está, obtuvimos la solución de A más B. Vamos a hacer ahora la resta de A menos B. Volvemos a escribir la matriz idéntico, va a cambiar el signo menos B y ahora comenzamos. 2 menos 2, 1 menos 0, 3 menos 4 menos 3, 2 menos 4 y 1 menos 5. Realizamos las operaciones: 2 menos 2, 0, 1 menos 0, 1, 3 menos 4 menos 1, menos 4 menos 3, menos 7, 2 menos 4 menos 2 y 1 menos 5 menos 4. Recuerda, si las matrices tienen diferente dimensión, no se pueden sumar o restar entre sí. Eso es sumamente importante. Suma y diferencia. Propiedades de las sumas de las matrices. Primera propiedad que tenemos es la conmutativa. La suma de las matrices conmutativas A más B es igual a B más A. La asociativa, A más B más C es igual a A más B más C. Elemento neutro es la matriz nula del tamaño correspondiente. Es decir, A más la matriz nula es igual a la matriz nula más A. Y eso me debe dar como resultado A. Elemento opuesto de A. La matriz menos A, que resulta de cambiar de signo a los elementos de A, es la que me va a dar como resultado la matriz opuesta, la matriz neutra, es decir, la matriz 0. La asistencia de elemento opuesto permite definir la matriz diferencia resta A menos B. Es la que se obtiene al sumar A con menos B. A menos B es igual a A más menos B. Actividades para reforzar las competencias adquiridas. Agrupar los datos del siguiente problema en una matriz. Las entradas para los juegos de béisbol de la temporada 2018-2019 en el Estadio de los Navegantes del Magallanes se vendieron el primer día según su ubicación. En la mañana, 100 entradas en las sillas, 50 en los bancos izquierdos y 80 en gradas. En la tarde, 50, 200 y 100 respectivamente. Y en la noche, 150 en las sillas, 100 en los bancos izquierdos y 500 en gradas. Segunda actividad, da las matrices A, B y C, determinar A más B, A más C, B menos C, A menos B y A menos C más B. Ha sido un placer. En una próxima sesión estaremos trabajando otras propiedades más que tienen las matrices.